Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y cámbiate a Provida. Puedes hacerlo fácil y rápido por WhatsApp. Muy buenos días, aquí estamos en La Otra Cara, muy contenta, porque hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante. Y antes de presentar a nuestro invitado, bueno, les habla Rosario Moreno, periodista, quiero contarles que Chile es el tercer país en todo el mundo que consume más marihuana, pese a que está prohibido su cultivo hasta para uso recreativo. Tenemos un 15% y solo nos supera Israel con un 27% y Estados Unidos con un 17%. En cocaína también somos el tercero a nivel mundial. Nos supera Estados Unidos y Uruguay. Pasta base. La edad de inicio de consumo de la pasta base aquí en Chile son los 14 años. 14 años, escuchó bien. Y el 4,1% de los escolares asegura que le han ofrecido esta droga en los últimos 12 meses. Chile también es el primer país de América Latina en consumo de pasta base en la población escolar, los primeros en Latinoamérica. Y bueno, también decir que por el tema todo del COVID, de la pandemia, de la crisis social que hemos vivido, también hay que incorporar a las drogas que se venden en la farmacia, que son legales y que uno paga por ellas y le dan una boleta. Estamos hablando de los ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, que han subido mucho, y estos tranquilizantes y sin receta médica. Ha habido un aumento del 1,4% al 2% en los últimos, del 2018 al 2020. Y la gente reconoce, un 53,8% de las personas encuestadas reconoce que ha consumido ansiolíticos, tranquilizantes sin receta médica, a diferencia de cómo era antes de que comenzara la pandemia, y que lo hacen por ansiedad, estrés y depresión. O sea, como vemos, es un tema tremendo en nuestro país, y que detrás de la droga vienen muchas otras cosas que son peores que la droga misma. Por eso vamos a hablar hoy día con Carlos Charme, exdirector de Senda. Para los que no saben, Senda es el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, muy feliz domingo, Rosario, que estén todos muy bien en su casa. Un placer estar conversando contigo de este tema que es uno de los temas principales de preocupación de la ciudadanía, tal como lo decía el jueves la CEP. Narcotráfico, drogas es la quinta preocupación más importante, y la primera, por supuesto, delincuencia y todo lo que viene relacionado con eso. Sí, pero el tema droga es muy importante. Antes de seguir, que hay mucho que hablar, pero quiero decir que quién eres tú un poco, para que la gente... Aparte que mi mamá y mi papá, que me Claro, conocen. claro. Bueno, Carlos Charme es abogado de la Universidad de los Andes, experto en prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas y de la prevención del delito. Entre 2010 y 2014, o sea, primer gobierno de Piñera, fue jefe de la División de Coordinación Nacional de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Luego, director ejecutivo en Loanechea Seguridad, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente de la región metropolitana, ha hecho muchas consultorías, es parte de la Comisión de Seguridad que elaboró el programa político del candidato Sebastián Piñera para el segundo gobierno, asesor del Ministerio del Interior, y desde octubre del 2018 a abril de este año fue director del Senda. Así que de narcotráfico sabe bastante, y de droga, mucho, digamos. Entonces, bueno, partir, Carlos, si tuvieras que definir en una palabra la situación de Chile con respecto al narcotráfico, a la droga, hoy día, ¿cuál sería? La droga es la principal amenaza a la democracia chilena y a la felicidad de las personas. Te lo quiero decir así de fuerte y así de duro.
en el macrosistema la droga, o sea, la droga en sí misma tiene la oferta y la demanda, ¿cierto? La oferta es quienes venden la droga, quienes trafican la droga, quienes la consumen, son los que demandan la droga. A mí me ha tocado trabajar en ambos espectros, tanto en los últimos 3 años en la demanda, en la prevención del consumo y antes en temas de prevención del delito y seguridad pública. ¿Y por qué digo que es la principal? Porque el narcotráfico está permeando cada vez más las instituciones chilenas, territorialmente ha ido ganando territorio, estamos en una fase preparatoria, como se dice, no primaria, de narcotráfico, antes de mucho anteriores a otros países, estamos sin ninguna duda, pero está amenazando a la democracia, porque es una sola sustancia, es la droga, es la que pone en riesgo nuestra institucionalidad, pero además la felicidad de las familias y de los niños y adolescentes. La droga es y debe ser una de las principales preocupaciones que debe tener los gobiernos, las instituciones del Estado y las familias chilenas. Carlos, fuerte, sí. ¿Y cuál sería la palabra del tema droga y narcotráfico hace 10 años? Era diferente. Mira, era diferente por varias razones, porque ha ido permeando notablemente la cantidad de droga que está circulando en nuestro país, no solamente por las condiciones exógenas a Chile, o sea, por darte un dato, según la ONU en el último informe anual de droga, se ha producido en los últimos 5 años, se ha duplicado la cantidad de cocaína en los últimos 5 años. O sea, ¿dónde? ¿En Chile o en el mundo? En el mundo. Chuta, por lo ya. cual hay más producción, y teniendo nosotros a 2 de los 3 mayores productores de coca del mundo como vecinos, teniendo debilidad estratégica, geopolítica en nuestra zona norte, por lo permeable que es nuestra frontera, nos hace más débiles. Pero no solamente eso. Tiene por un lado mayor cantidad de drogas, pero además ha ido creciendo en los últimos 10 años la cantidad de droga que consume el mercado chileno, especialmente los niños y adolescentes, por lo cual hay un mercado atractivo, hay mayor producción Y y mayor además consumo. nos hemos vuelto más inestables como país por toda la coyuntura que hemos tenido desde el octubre del año 2019, por lo cual también se hace más atractivo cuando está todo desordenado, es mucho más atractivo para el crimen organizado poder instalarse, y hay que acordarse que el narcotráfico es una expresión del crimen organizado. Perfecto. Y en ese sentido, o sea, podemos decir, y perdona la ignorancia, que Chile entonces no es productor de droga en general, sino que es importador de droga. Históricamente hemos sido así, somos importador y hemos transitado en los últimos 10 años, volviendo a tu anterior pregunta, de ser un país que mayoritariamente tenía un tránsito de droga. O sea, la droga pasaba por nuestros puertos, claro, especialmente por los puertos del norte. Además, tenemos una debilidad estratégica con el Tratado de 1902 con la República de Bolivia, ¿cierto? En cuanto a la libertad que tienen en el tráfico de los containers. Lo cual, por ejemplo, tiene una dimensión económica para Chile, que podemos hablarlo después por el prestigio que van perdiendo nuestros puertos. Un país con tanto libre comercio es una debilidad estratégica nuestra también, como la droga va afectando incluso la economía maya en ese aspecto también. Entonces, efectivamente, es un problema porque de ser un país de tránsito, cada vez se ha ido quedando más la droga en los últimos 10 años porque tenemos mayor consumo, demanda. Y además, ha habido un cambio, eso sí. Fíjate que a mí con mucha atención, y lo denuncié muchas veces y nos pusimos a trabajar, no era nuestra área de trabajo, pero sí en la mesa de trabajo con quienes están a cargo de la oferta de la droga, que son las policías, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, respecto a que hay un aumento explosivo en el mundo, por ejemplo, de las sustancias químicas, ¿cierto? De la droga alucinógena. Y en Chile hemos descubierto en los últimos 2 años más de 20, escucha bien, 20 por parte de las policías, 20 laboratorios que se producían drogas sintéticas, perdón. Acá en Chile. Aquí en Chile. Entonces, ¿dónde? Principalmente en la zona norte y en la región metropolitana. Entonces, ¿Y las han encontrado? Claro, los laboratorios. Perdón, pregunta, es que esto es interesante. ¿Y ustedes cuando se encontraron, eran como la de las películas? Como de las películas. Además, no solamente eso, de ser importadores de coca, importadores de marihuana y de otras drogas, el tema de los alucinógenos nos llamó notablemente, y me sigue llamando notablemente por el riesgo que tiene para el país, que empecemos a producir esas drogas acá. Además, cada día más barato, más fácil. Pero Carlos, es que eso no sale, yo por lo menos no lo he visto así en las noticias y todo. Entonces, ¿esto ha salido? Perdón.
Porque yo investigamos antes de esto y no me salió. No salió mucho, ya. pero están los informes oficiales del Ministerio del Interior Ya, y de la policía. pero entonces, en Chile se han encontrado 20 laboratorios. De drogas sintéticas. A lo menos durante el año 2020, sí. Y 2021. ¿Y qué se hizo con esos laboratorios? Se desbarataron. ¿Ya? Se desbarataron y ahí entra el Ministerio Público y se los persigue por la ley 20.000. ¿Dónde? Es que esto es demasiado importante. ¿Dónde están estos laboratorios en general? Estaban. ¿Dónde estaban? En esa oportunidad, ¿no? Yo tengo referencias, por ejemplo, en la ciudad de Antofagasta, en la región metropolitana. ¿En las mismas ciudades? Ah, sí, pues en las mismas ¿O ciudades. en lugares apartados? No, en las mismas ciudades. Adentro de una casa, por ejemplo. O sea, la otra vez había un reportaje hace 6 meses atrás de cómo la PDI desbarató un laboratorio en un departamento del centro de Santiago. Mira, Rosario, no te imaginí una gran... claro, que una industria... una industria grande. Era un departamento, 3, 4 piezas, donde se elaboraba esta droga sintética. Y si han encontrado 20, pueden haber 100. Obvio, mira. Ya. Te voy a dar datos que son muy sorprendentes, en el cual como es una expresión de crimen organizado del delito, las cifras se parecen mucho. Por cada delito que nosotros prevenimos, hay 7 que en promedio dejamos de no, o que tomamos con las manos en la masa, ¿cierto? Claro. Hay 7 que no descubrimos. En la droga pasa lo mismo, o sea, por cada droga alucinógena que descubrimos, nueva, hay entre 5 y 6 que no conocemos su existencia. De hecho, según el Observatorio Europeo de Drogas, en su informe del año 2019, más de 40 nuevas drogas sintéticas nuevas se detectaron en Europa, una por semana casi. Chuta, ¿y cuáles son las más típicas acá en Chile? Acá tenemos, bueno, el Tusi, el Éxtasis y todos los derivados. Ya. Pero más son pastillas. Son pastillas, o incluso el líquido también muchas veces, pero principalmente son pastillas. Y ha ido creciendo exponencialmente en Chile. Pero entonces, a lo que voy yo, y que es muy buena la pregunta por Rosario, es que ha ido también mutando lo que nuestros jóvenes consumen de drogas tradicionales y muy, muy potentes como la marihuana y la cocaína, a drogas también muy potentes como estas sintéticas. Y ahí está el riesgo también, porque de ser solamente importadores, estamos siendo productores. Es por eso es lo que me preocupó. Y con todo lo que no estamos solo importando, estamos produciendo. Es incipiente, son 20 laboratorios, pero lo que ¿Pero cuánto producían esos 20 laboratorios? Cada uno en diferentes cantidades. ¿Pero algo exponencial o algo? No, es mínimo. Pero lo que te quiero decir es que las cosas mínimas empiezan así y después van creciendo. ¿Y esto fue el año? 2020-2021. Ya, o sea, el año pasado. Sí. Ya, o sea, nos volvimos productores. En este sentido. En ese sentido. Y entonces, y además, el crimen organizado que está detrás de la importación y distribución y el control territorial de las drogas tradicionales como la cocaína, la pasta base y la marihuana, reproducen su misma lógica en estos productores también locales, pero con la diferencia que los riesgos del transporte están mínimos, porque ya están en medio de la ciudad. O sea, tú lo detectas la droga por la frontera o por la carretera, acá lo estoy produciendo en el mismo lugar donde se consume casi. Enfrente de mi casa de mis niños. Es más difícil aún. Más difícil. Sí. ¿Cuánto vale 1 kilo de cocaína? Mira, más que 1 kilo de cocaína, los gramos de cocaína han ido fluctuando a la baja en los últimos años por la cantidad de droga que hay. Claro, hay más donde elegir. Claro, los gramos están 5 o 6 lucas por ahí. 1 gramo. 1 gramo. Ya. ¿Y cuánto le queda al productor si vende 1 kilo? Ahí es otra cueca. Usted que le gusta el baile tradicional chileno, sí. Yo sé. Porque depende de la pureza, ¿cierto? Y cómo la pateó o no la pateó la droga, porque además en Chile... ¿Qué es la pateó o no la pateó? ¿No sabéis lo que es patear la droga? No. Ya, ¿le puedo explicarlo a los radioescuchas? Sí, yo no... La verdad es que no consumo cocaína. No, yo tampoco, pero también sé. Sí, pero no manejo el dialecto. Yo me he dedicado profesionalmente a esto. No. Es injusta la balanza. ¿Qué es patear la droga? No, patear la droga es una forma común y corriente de denominar cuando tú vas mezclando la droga con otras sustancias para que diluirla o hacerla rendir más. ¿Cierto? Ya. Es como echarle más agüita a la cazuela. Pero, bajarle la calidad, digamos. Es bajarle la calidad. Y muchas veces con la droga ya es muy en sí misma la cocaína, muy dañina, la mezclan con otras sustancias químicas que son brutales. O sea, los últimos informes que nosotros la pedimos, he encontrado raspado de muralla, insecticida. No te imagináis con lo que lo mezclan. Uno se echa mierda en el cuerpo. O sea, cuando es pura también, te lo quiero decir. Sí, pero esta debe ser peor. Claro, es que a lo muy malo le agregas algo peor todavía. Claro. O sea, y respondiendo... es peligroso. O sea, es peligrosísimo todo. Sí, yo sé que siempre, pero es peligroso de consumirlo una vez, a lo mejor me puedo morir, ¿o no? No necesariamente, pero sí tenemos casos no tan
no es tan evidente como, por ejemplo, las drogas sintéticas. Mira, hemos hablado hartas cosas a la vez, pero es importante la información. Sí. Claro, cuando tú tienes una cocaína y tienes generalmente tu abastecedor o tú tienes más o menos sabes cuándo la inhalas o cuándo la consumes, cuáles son los efectos que tiene en tu cuerpo y muchas veces no los vas tomando el control de él y lo mezclas con otra droga y te puede tener una grave afectación a tu salud o incluso perder la vida. Pero las drogas sintéticas, los tipos que los producen mezclan cualquier cosa. Yeah. Mezclan por ejemplo, el Tusi, que es la cocaína rosada. Yeah. Fuera de Chile está compuesto por cocaína y otros productos químicos. Acá en Chile, ¿sabéis con qué lo mezclan? Con ketamina. Ketamina, para los que nos están escuchando, Radio Agricultura, es un analgésico de caballo. Yeah. Con eso lo mezclan en Chile. Increíble. Más otra sustancia. Entonces, es una ruleta rusa. Alguna vez el subsecretario Gali, el ex subsecretario de Interior, dijo que consumir estas drogas sintéticas verdaderamente es una ruleta rusa y especialmente para nuestros niños. ¿Qué es lo más raro que te ha tocado ver de mezcla? Aparte de las que me has dicho, pero... No, de todo. O sea, no sé. Pero la que dijiste es que no puedo creer. O sea, y eso es lo que es de las drogas principalmente consumidas hoy en día, que está de moda. Es más, toda la narcocultura en Chile, que yo he sido súper de frente antes mi antigua pega de director nacional del Senda y todavía sigo con más ahínco, es que la narcocultura se ha tomado en nuestro país no solamente en el territorio, sino que en la cultura, en la música. O sea, los principales cantantes escuchados, o uno de los principales cantantes escuchados en nuestro país, hace una apología a la Tusi, y la Tusi es eso lo que te voy a contar en Chile, cocaína con ketamina, claro, y le ponen colorante rosado. Entonces, realmente ese es el nivel de peligrosidad que estamos hablando en nuestro país. Ya, pero es que nos vamos a tener que ir a la primera pausa. ¿Cuánto gana un productor con la venta de 1 kilo de cocaína que no está contaminada un promedio? No, ahí tiene al 90, al 95%, y cuanto más se va acercando al distribuidor final, obviamente, como en toda cadena productiva, va disminuyendo su ganancia. Pero quiero saber, porque quiero saber qué tan lucrativo es para alguien hacer 1 kilo de cocaína. A 100 veces, desde el productor. Sí, el productor, mira, ¿cuánto gana? En el medio de la cadena tiene una ganancia un 300, 400%. Pero en plata. Depende por el kilo cuánto lo vendió, porque cuánto vendió. Pero más o menos en cuánto se vende. Tú inviertes uno y tiene una retribución entre 40, 50 veces. Ya. O sea, supongamos que él invirtió 1 millón. Va a ganar 50 millones. Puede ganar 50 millones. Por ese mismo millón. Dependiendo de la droga, puede ganar 50 millones. Ese es el nivel de atractivo para alguien que no tiene una ética... No, y es brutal. Va a depender de la droga, en qué lugar del país, pero generalmente es exponencialmente muy grande. Así de impactante. O sea, los pobres productores de la agricultura que con el trigo y todo. O sea, a lo que voy es que es una competencia tan desleal. Por supuesto. ¿Y por qué crees que hay tantas fuerzas económicas muy poderosas fuera de Chile que quieren legalizar la marihuana en nuestro país? Por ejemplo, para cambiar los cultivos. Yeah. Por lo productivo y lo rendidor que es. Bueno, estamos aquí hablando con Carlos Charme, bien fuerte todo lo que estamos hablando, exdirector del Senda, les habla Rosario Moreno, periodista, y vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara, bastante impactado lo que hablamos en comerciales con Carlos Charme, exdirector del Senda. Les habla Rosario Moreno, pero antes de seguir conversando yo le quiero hablar de nuestros auspiciadores. Provida, ahora puedes ahorrar directo en tu Provida app, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas. Descárgala ya. ¿Buscas las mejores alternativas de inversión? Encuéntralas en BanTrust Capital, donde obtendrás un equilibrio entre agilidad, seguridad y altos estándares de probidad. Infórmate en bantrustcapital.cl. Carlos, estábamos hablando, bueno, tú nos contabas en el primer bloque que la droga llega por el norte, que desde el año pasado ya tenemos constancia de que no solo somos importadores, sino que somos productores, lo cual es sintética. De droga sintética, lo cual es grave, bueno, marihuana también.
Pues se encuentra siempre... Sí, pero los volúmenes poco, son menores. Son menores, ya. Quiero un poco saber, digamos, del narcotráfico en la macrozona sur. Se habla de que todo este tema del terrorismo está mandado por el narcotráfico. ¿Es así o no es así? Yo diría que, ahí me sale el abogado que tengo adentro, que hay que distinguir. ¿Ya? Hay que distinguir porque ¿hay terrorismo? Sí, hay terrorismo. ¿Qué duda cabe? ¿Hay crimen organizado? Hay crimen organizado. ¿Hay crimen organizado asociado al narcotráfico? Que el narcotráfico es un subconjunto del crimen organizado. También lo hay. Hay zonas de la macrozona sur que están bastante impedidas de que el Estado pueda entrar, donde reina el laissez-faire, como dice el bueno, cada uno haga lo que quiera. la ministra Isquia Siches sabe de eso, digamos. Una de las mayores... No pudo entrar. Una de las mayores peligrosidades para el Estado que tuvo fue esa rendición que tuvo el Estado en esa oportunidad, por cierto. ¿Por qué? A ver, ¿cómo rendición? Yo creo que se rindió el Estado al momento que una autoridad es amenazada y en vez de enfrentar el tema, no estoy diciendo que hace una concesión light de lo que le pasó, que fueron nada más que unos tiros al aire cuando todo el mundo sabe lo que pasó, es realmente una muy mala señal, no solamente para la ciudadanía, que así la castigó, sino que irrazonablemente, yo hablo como ciudadano, sino porque también es una señal a que yo no entro a un territorio. Claro. La vicepresidenta de la República. Sí. Carlos, ¿usted le tocó trabajar con Isquia Siches? Mire, trabajar, la verdad, fue mi jefa. Yo fui el director nacional del Senda desde octubre del 2018 hasta abril de este año. Tuve casi nulo contacto con ella, estaba en otra agenda ella. Les puse por los medios correspondientes oficiales cuáles eran las principales preocupaciones y no tuve tanto feedback y de hecho por eso renuncié también, me hizo tanto sentido cuando me tuve que abandonar el gobierno. ¿Y usted de lo que pudo ver en esa, cree que la señora Isquia Siches es la persona idónea para ser ministra del Interior? Pucha, mira, te voy a responder, no me voy a hacer el leso con la pregunta, ¿Ya? pero te voy a decir algo donde está la cabeza, yo creo, del gobierno. Cuando veíamos el jueves pasado que la CEP decía que la primera preocupación por lejos es la delincuencia, la violencia, la primera. Y la quinta preocupación es el narcotráfico. Y tú ves en el discurso del presidente de la República, el 1 de junio, que la palabra droga está mencionada 0 veces. 0 veces, sí. 0 veces. La palabra narcotráfico, 1, y tangencialmente, y la palabra prevención estaba mencionada 5 veces. 1 por conflicto de intereses, economía, lucha de clase. Violencia contra la mujer, identidad de género, violencia en el país y crimen organizado. O sea, 2 veces la prevención, muy tangencialmente contra... Entonces, a lo que voy yo es que la cabeza del gobierno, la cabeza principal de quienes están dirigiendo, no está donde corresponde. Y eso se trasunta del presidente, obviamente, para abajo. Y está la ministra del Interior también involucrada. Por eso mi pregunta, Carlos, es si la ministra del Interior, Isquia Siches, ¿considera usted que es idónea para mantener el cargo de Ministerio del Interior? Mira, yo la verdad es que soy un tipo muy republicano y te voy a responder lo que responden todos los políticos y los más antiguos también, y son muy sabios en ese sentido. Respeto mucho la figura presidencial en nuestro país y es de exclusiva del presidente de la República. Yo hubiera esperado, más allá de la persona, otra actitud frente a el problema de la droga. Tú lo decías al principio. Ya, ¿y si usted hubiese sido el presidente de la República, la habría elegido como ministra del Interior? No lo he elegido a ella, tengo muchos mejores... Mire, si hubiera sido mujer, se hubieran ocurrido grandes líderes, mujeres. ¿Cómo quiénes? Ay, no, pero me pongo a poner gabinetes ahora. Pero tengo grandes... Mira, para darle idea al presidente Boric, digo. Tuvimos 2 tremendas subsecretarias de prevención del delito, ambas muy amigas mías, Catherine Martorell y María José Gómez, con mucha capacidad técnica, con mucha... Curicana la Pepa, de la zona, la sí. Pepa Gómez es muy amiga, yo la respeto mucho, no solamente por la amistad, sino por el trabajo de todos estos años, y te aseguro que la habrían hecho mejor, dice. No tengo ninguna duda. Ya. Bueno, pero no sigamos con la ministra Isquia. El narcotráfico en la zona sur, nos quedamos en eso. Ellos trafican tanta droga, ¿es el lugar donde nos tenemos que enfocar o estamos haciendo un tema comunicacional donde no lo es y que eso es terrorismo solamente o es lo más importante y que nos deberíamos preocupar más del norte, por ejemplo, o los puertos? A ver, todas las principales puertas de entrada donde se incauta droga en Chile no está en
principalmente en el sur. Yo tengo acá unos torpeos, pero que no lo pueden ver en la televisión, pero donde se incauta más cocaína en Chile es en Tarapacá. Ya. Pasta base en Tarapacá. Plantas de cannabis sativa en Coquimbo. Marihuana, ya no en plantas, sino que marihuana Prensada, digamos. o procesado Ya. en 25% de la región metropolitana. Ya. Biobío y la Araucanía, donde está la macrozona sur, está por lejos en las incautaciones. Ya. Pero hay que distinguir, porque una cosa es que no sean grandes productores, pero sí hay narcotráfico, sí hay crimen organizado. Y Ya. el crimen organizado es lo que le da el sustento de las armas, de la organización, de la violencia, para poder realizar el resto de las acciones que acometen. Pero ¿qué hacen ellos entonces con la droga? La venden, po. O sea, ellos piden droga y la comercializan. Entiendo que he hecho público y notorio que en ciertas partes de la macrozona sur se incautaron o se detectaron mucha marihuana plantada. Ya. Entonces, efectivamente la venden, pero es todo lo que está involucrado. El robo de madera, ¿es importante? Sí. Sí. ¿Es lo único que facilita No. el descontrol? No, pero es crimen organizado también. Ya, claro. Es control territorial. Y uno de los grandes fenómenos que tenemos con el narcotráfico en nuestro país, que está en una fase preparatoria en Chile, en lo que se denomina, es el control territorial. El control territorial de las bandas del narcotráfico en las grandes urbes del país tiene ese fenómeno que a través del control territorial hay violencia, hay armas, Claro. hay para poder asegurarse Y generar miedo. generar miedo. Claro, ¿Dónde se replica lo mismo? En la macrozona sur. claro. Pero entonces, ¿por qué no nos estamos preocupando de la zona norte, que No. donde están las cifras? O sea, ¿Hoy día la o noticia siempre? está en el sur. Siempre, en general, no es el norte. Mire, tú tuviste la gentileza de decir que dentro de las cosas que me tocó hacer fue ser secretario ejecutivo del programa de gobierno del presidente Piñera para el segundo gobierno. Y ahí nosotros establecíamos cuál era la prioridad, y por eso estaba la macrozona norte también, de trabajo para tres grandes fenómenos que tenemos en el norte en relación al delito. Uno, el tráfico de drogas ilícitas, el tráfico de personas y el contrabando de otros bienes, porque además el narcotráfico, el crimen organizado, también ocupa sus mismas redes para poder realizar contrabando, por ejemplo. ¿Y qué lograron? Bastante disminución en ¿Ya? la incautación, ¿ah? ¿Sí? Ha bajado. ¿Cuáles fueron los grandes logros de Piñera 2 cuando tú estuviste en el Senda en cuanto a narcotráfico? Pero eso no lo prevención? veía yo, Rosario, eso lo veía Gali. O sea, lo veía Ya. Gali, lo veía Rodrigo Villa antes, cuando era subsecretario de Interior. Ellos son los que ven el tema de el combate al narcotráfico. Yo era prevención del consumo y tratamiento. Ya. Pero lo que Pero en Senda, ¿lograron bajar el consumo o la prevención? nosotros lo que primero que hicimos fue poner la cabeza de la institución y las demás instituciones que trabajan con nosotros, público y privada, en la prevención. La única manera de salir de este problema gravísimo que tiene en Chile, te voy a dar unos datos. En las 9 principales drogas que se consumen en el país, o sea, en las 10 principales drogas que se consumen en el país, en 9 los jóvenes entre 13 y 18 años consumen más que los adultos. Consumen el doble de marihuana los niños que nuestros adultos y el triple de cocaína. Entonces, ese problema grave que tú pusiste hoy día en el primer bloque, en los datos, esa es la dimensión de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos que centrarnos en la en los prevención. colegios, digamos. En los colegios, comunidades de ¿Y trabajo. qué hacían ustedes? Nosotros trajimos una experiencia basada en la evidencia que funcionó en Islandia y en Sí. 22 otros países, que dice relación cómo nosotros trabajando a través de la evidencia, de los datos que nos dan los mismos jóvenes, pues, de factores de riesgo, factores de protección, qué lo hace feliz, qué se lo hace triste, en qué ocupa su tiempo, qué consumen, hacer planes de trabajo con la comunidad escolar. Estábamos iniciando ese trabajo, yo veo con mucha preocupación que hoy día el gobierno hoy día lo está cuestionando, desarmó todo el equipo de trabajo simplemente porque lo ha dicho el presidente Piñera. Ya. O sea, todo lo que es lo bueno de la política pública están haciendo exactamente lo contrario. Yo Ya. lo veo con mucha preocupación. Estamos muy observantes con un grupo más de 100 profesionales observando lo que está ocurriendo, porque este camino que le diseñó el presidente Piñera a ¿Y largo ustedes plazo, hasta cuándo, hasta qué cobertura lograron llegar? nosotros empezamos con 49 comunas en el año 2019 y estábamos llegando a todas las comunas este año para poder empezar a hacer los planes y con los diagnósticos. No, es muy importante. O sea, Ahora, es muy fuerte lo Islandia, que se desbarajó. Islandia se demoró 10 años. Ya. Pero hubo un acuerdo social, un acuerdo político. Ya. Se dieron cuenta que era el principal problema que tenían sus jóvenes, no solamente por el narcotráfico, sino por el consumo de las familias. Por eso cuando tú me preguntaste cuál es lo más preocupante para Chile en el mercado de drogas, es que está amenazando nuestra convivencia,
nuestras instituciones, porque de a poco ha ido entrando muy levemente la corrupción y el lavado de dinero en nuestro país, pero no también que tenemos que observarlo, pero principalmente lo que me preguntas ahora, en las familias y en nuestros niños, son nuestros jóvenes. No hay nada más más transversal en nuestro país que el consumo de las drogas. La cocaína, la gente cree, por ejemplo, que la consume especialmente la gente con más recursos, los ABC1. Te quiero decir que hace muchos años que ya no es así y que lo consumen más en los estratos socioeconómicos más bajos también, porque además está cada más barata. Claro. Entonces, te doy ese ejemplo para entender lo transversal que es la marihuana, la cocaína, y eso es un pacto social que tenemos que hacer que no tiene que tener ningún distingo político. ¿Y por qué ustedes no hicieron ese pacto social en el gobierno Piñera? Si tratamos de hacerlo, ¿ya? Con mucho esfuerzo, yo no soy el llamado a hacer mis autodiagnósticos, autoevaluaciones, pero sí te puedo decir cosas diferentes que hicimos. Nosotros instalamos un consejo consultor de Senda, autoconvocado, no tenía ninguna obligación para hacer un consejo consultivo que nos acompañara en la implementación de estas políticas públicas. Ex directores de Senda del gobierno de Lagos, de la presidenta Bachelet, Mariana Montenegro en esa época, María Teresa Chadwick, presidente de las sociedades científicas, sociedades médicas, de las universidades, para... y eso estaba trabajando ya. Sigue trabajando, desde que yo me fui nunca más se juntaron, entonces... Qué desastre. Hay que pensar en Chile y no en los gobiernos. Ahí la pregunta, bueno, hace poco fue la primera cuenta pública del presidente Boric, y la verdad es que al leerla, al verla, no habló nada. Eso es lo que te acabo de decir. 0 veces mencionaba la palabra droga. Sí. La principal preocupación de la familia, la quinta preocupación de la ciudadanía, 0. Noté mucha prosa, me encanta la poesía, soy un fanático de la lectura, me apasiona, de las pocas cosas que me emocionan, además de mi hijo y mi señora, es la lectura y también de la poesía. Así que comparto esa afinidad con el presidente Boric. Pero gobernar no es prosa solamente, es cambiar vida. Verso, perdón. Sí. Verso. Le falta prosa. Le falta prosa. Y no es solamente verso. Y el tango tiene que sonar bonito, pero además tiene que ¿cuál es la crítica gustarnos. entonces? ¿Qué debiera hacer el gobierno en este minuto, pensando en una política de Estado, para bajar los índices de consumo de drogas en Chile? Seguir con las políticas preventivas que se diseñaron en un conjunto transversal de técnicos de las sociedades científicas, médicas y del gobierno y de antiguos también técnicos de otros gobiernos. Yo trabajé con mucha gente en el servicio del Senda que eran grandes técnicos de Senda que nunca le pregunté de qué partido político eran, de qué color les gustaba, ni qué equipo de fútbol les gustaba y si eran de Curicó o de Santiago. Eso es la formación que yo tuve en toda mi vida pública. Trabajaba con grandes jefes como Andrés Chadwick, como Cristóbal Lira, como Rodrigo Villa. Gente que me enseñó eso y que lo practicó mucho también. Si a ti te llamaran para participar en una mesa de este tipo en este gobierno, ¿irías? Ningún problema, porque Chile está por sobre cualquier interés político o cualquier mezquindad próxima. Lo que pasa es que, ya que hablaba de tango, para bailar tango se necesitan dos. Y yo veo mucha soberbia intelectual y mucha soberbia generacional en lo que estamos Carlos, viendo. me metí a la página del Senda y hay un director subrogante. Sí. Que estaba en tu tiempo. Lo nombré yo. Lo nombraste tú. Entonces, eso también me llama la atención de la poca importancia de que le dan a Senda en este gobierno, de que estando en mediados de junio casi, no tienen un presidente, o sea, no han nombrado un director. Lo que pasa es que Senda tiene una especialidad, Rosario, que es de alta dirección pública. Claro, a mí me nombraron por alta dirección pública y entiendo que van a empezar a concursar el cargo. Ya, pero entiendo, estamos a... Todavía no se 4 meses. Acá domingo no he visto todavía la publicación, puede que ya la hayan publicado, recién publicado, entiendo. No, claro, pero entiendo que el 12 no te llama la atención que siendo una directora, un organismo tan importante. Yo hubiera gastado una de las balas de plata, por ejemplo. ¿Ah? Tú sabes que los presidentes cuando llegan pueden nombrar a 12 directores de alta dirección pública sin pasar por el proceso. Yo creo que este problema es tan importante para el país que lo debió haber usado. En esa es mi humilde consideración, es crítico para el desarrollo de nuestro país el tema de la droga, tanto en el narcotráfico como en la prevención del consumo. Por eso, insisto, me llama la atención. A mí también. Es un tema tan relevante, estemos a junio y todavía no se haya llamado al concurso de alta dirección pública. La persona que me subrogó además por alta dirección pública. Puede ser muy buena, yo no sé. Roberto de Petri se llama. Sí, ya. Un gran profesional. Ya. Tremendo tipo. Pero él es jefe de la división jurídica. Ya, es un tremendo abogado, un tremendo líder y una tremenda persona.
Claro, pero no puedo creerlo que sigamos 4 meses con el hoyo vacío aquí en Senda. Mira, yo te quiero decir, yo soy hijo de un diplomático de carrera que estuvo 40 años como servidor público. Y siempre me impregnaron en la casa el servicio a la República, a Chile, a la comunidad. Y eso es lo que yo traté de hacer los 3 años y medio que estuve. Y por eso me siento tan tranquilo que las personas que están por mientras también siguieron esa lógica. Claro. A Roberto nunca le pregunté qué color político era. Sí, o sea, te lo quiero decir. Y hoy día, mientras no lo tengan un reemplazo, obviamente falta una dirección. Y mientras siguen sufriendo las familias, sigue ocurriendo. Y claro, dice, mira, ¿sabes qué más? Ni siquiera créeme a mí, créeme al presidente de la República. En su discurso no habló de prevención de drogas, no habló de los niños ni adolescentes en esta materia y no habló ni siquiera de la palabra droga. Bueno, vamos a tener que ir al segundo blog. Tanda comercial. Se ha pasado muy rápido esto. Les comento, estamos hablando con Carlos Charme, exdirector de Senda, y aquí les habla Rosario Moreno. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara con Carlos Charme, exdirector de Senda, y les habla Rosario Moreno. Antes de seguir con esta conversación, les quiero contar que GTD trajo a Chile Hiro 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de Internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. Carlos, a mí no me queda muy claro, y no me quedó muy claro cuando oí la cuenta pública del presidente, de cuál es el plan de seguridad que tiene este gobierno. ¿Lo podría explicar tú mejor? No sé, yo no me quedó claro a mí. Mira, Rosario, me encantaría decirte un análisis profundo del análisis del diagnóstico, de las cifras que presentó el gobierno y cómo a través de ese diagnóstico entendieron el problema su visión del problema y después cómo lo desarrollan. Porque no hay nada de eso. Es difícil que alguien critique hoy día un programa que no existe. O sea, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista programático y de la política pública, uno no ve un plan de gobierno en materia de seguridad. Ve cosas incipientes que son de la agenda legislativa. Y por eso encuentro que los medios han sido poco incisivos en esa materia. Porque lo que ha hecho el gobierno ha sido reevaluar ciertos proyectos de ley que ya estaban dando vueltas. Dime un proyecto de ley que ellos hayan presentado. No, proyecto no, pero puedo decir que en la cuenta pública el presidente dijo que sobre el crimen y narcotráfico iban a destinar 3.000 millones de pesos, que lo cual me parece bastante poco, digamos, del presupuesto 2022 para la prevención, control y persecución del crimen y narcotráfico. ¿Te doy un dato? En este sentido. Y que dice que van a priorizar un paquete legislativo que permitirá aumentar la efectividad en la persecución penal del crimen organizado, que incluye mejoras técnicas de investigación, etcétera, etcétera. O sea, hubo un anuncio. Sí, el problema es que, claro, lo que pasa es que estamos en 1 de junio. Ya estamos cumpliendo los 100 días del primer gobierno. Yo veo que todos los últimos 5 o 6 gobiernos para atrás, en los primeros 100 días, por lo menos los últimos 4, o sea, los 2 gobiernos del presidente Piñera, los 2 gobiernos del presidente Bachelet, estaríamos de acuerdo o no, a los primeros 100 días ya había una hoja de ruta. De hecho, nosotros en el segundo gobierno ya estábamos con la mesa del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, trabajando la reforma a las policías, la ley de armas, la reforma a darle mayor poder a los municipios. Había un trabajo, se estaba elaborando en la política nacional contra el crimen organizado. O sea, esto que anunció el presidente es lo único que se ha hecho. Sí, y además, por ejemplo, yo veo al subsecretario de Prevención del Delito, al subsecretario Vergara, rascar donde no nos pica, porque efectivamente toda esta parafernalia pirotecnia que presentaron respecto de las armas. Solamente a las armas, a la distribución de los carabineros, me parece a los que hemos trabajado mucho tiempo en esto, y él también, y por eso me extraña tanto, porque lleva muchos años trabajando en esto, que sabe que además no hace la diferencia, que usted destine 600 carabineros para todo Chile, serán 10, 20, 30 por comuna. Le quiero hacer una pregunta a los que nos están escuchando en Puente Alto, en Maipú. ¿Ustedes creen que va a ser una diferencia porque usted agregó 10 carabineros más a Maipú? ¿20? O los 600 incluso. Entonces, que fueron para una sola comuna. Acá lo que tenemos que seguir avanzando
es en la reforma a Carabineros para que las policías, que el principal elemento preventivo, puedan hacer mejor la pega. Tocaste un tema muy importante y delicado. Se estaba haciendo la reforma a Carabineros con una mesa técnica, Sí. y este gobierno, que mucha gente pasó bien colado en los medios de comunicación, Estoy de acuerdo. terminó con esta mesa técnica y nombró solo a funcionarios de su exclusiva confianza para hacer esto, que no sé si son la gente que sabe y todo. ¿Qué le parece? Eso a mí me pareció grave, no sé, que desde el punto de vista de la persona técnica del que sabe. ¿Es grave o no es grave? No, yo creo que estás quedándote corta, Rosario. Es gravísimo. La unidad coordinadora de la reforma estaba alojada en la Subsecretaría de Interior porque tiene la supervigilancia programática y política sobre las policías, pero además estaba compuesta por técnicos y profesionales de otras áreas, Sí. expertos nacionales, fundaciones. Entonces, de tener un trabajo compartido entre el mundo público, privado, entre las fundaciones, lo encapsularon para adentro. Por eso te digo que en vez de centrarse en la eficiencia policial, cómo le damos entre mejores, somos más eficientes y eficaces con las policías, nos dedicamos a rascarnos donde nos pica y decir que el problema es un problema de justicia social, o sea que están más distribuidos los carabineros. O de que quieren permear a Carabineros de Chile políticamente. Yo hablo desde el punto de vista técnico. Ya. Desde el punto de vista técnico es lo que no hay que hacer. Perfecto. Y lo saben todos los técnicos. Entonces, me hace sentido que, como parece que los técnicos no le hace sentido al gobierno, que eliminaron la unidad coordinadora. Eso a mí me pareció muy grave y insisto, me llamó la atención de que no fueran los titulares principales de los medios. Si la reforma... Tanto se habló de que se tenía que reformar Carabineros, se empezó a reformar y este gobierno, que todavía no tiene un director del Senda, cambió al grupo de personas que va a reformar Carabineros. Se han dedicado más que a desmantelar que a construir. Claro. En general, yo veo con mucha preocupación eso porque además la preocupación de la ciudadanía es muy latente. Si la ven todos los días, 21% ha aumentado las balaceras que escucha la gente según la última ENUSC. Entonces uno dice, ¿dónde estamos nuestra cabeza? Yo siempre digo, ¿dónde está mi cabeza? Es donde también tiene que estar mi energía. Y parece que la cabeza está más desmantelar, en hacer anuncios que no tienen contenido y que no tienen acción. Y en ese sentido miro con mucha preocupación eso porque la crisis de seguridad que tenemos instalada es demasiado grave para no estar en la primera, segunda y tercera línea de la acción de cualquier gobierno. Que el presidente anuncie en la cuenta pública que van a dar 3.000 millones de pesos del presupuesto 2022 para el tema del narcotráfico y de la organización del crimen organizado. ¿Qué sensación te da a ti? 3.000 millones de pesos. Senda tenía en el último presupuesto del año pasado, que estamos ejecutando este año, perdón, que no aprobamos el año pasado, estamos ejecutando este año, era cerca de 70.000 millones de pesos. Solamente te doy con esa respuesta. Que era para prevenir y mantener los 500 centros de tratamiento. 3.000 millones de pesos, no sé, es exiguo. ¿Sirve para algo? Siempre sirve cuando está toda luca bien gastada y que sea narcotráfico, combate al crimen organizado. Yo siempre voy a decir que está bien gastado. El problema son los volúmenes y el volumen también tiene que ver con la planificación, porque si usted lo va a hacer solamente con sus técnicos, solo mirándose usted para ver sin consultar al medio, se hace más difícil la decisión, ya sea dónde va a invertirlo, ya sea 3.000 o 15.000 o 50.000. ¿Es irrisoria esta cifra? Yo solamente vea los presupuestos de Carabineros y ¿Pero de la considera irrisoria? La considero muy poca. Muy poca. Ya, yo, bueno, desgraciadamente podríamos hablar 3 horas, pero necesito también hablar del tema que es una preocupación en la familia, el aumento del consumo de remedios, digamos, medicamentos legales que uno compra en la farmacia, los famosos estrellita verde, ansiolíticos, antidepresivos, que ha aumentado mucho en el último tiempo, sobre todo por el tema de la pandemia, la crisis del 18 de octubre. Entonces, que nos cuente un poco de eso. ¿Es tan grave la situación y el aumento? Es muy grave. ¿Sabes por qué? Las 3 principales drogas consumidas en nuestro país, legales y ilegales, primero es el alcohol. Que además... seguimos con el alcohol. El alcohol que históricamente es la droga más consumida en nuestro país Ya. y es la única droga de las 10 principales que los adultos consumen más que los jóvenes. Ya. En el resto, los jóvenes. Después consumen
más y muchas veces más que los adultos. Por ejemplo, marihuana, que es la segunda consumida, es 2 veces más consumen los jóvenes entre 13 y 18 años Ya. que los adultos. Y la tercera es la que tú me estás preguntando, que son los tranquilizantes sin receta médica, por ejemplo. Ah. Esas es la tercera droga más consumida en nuestro país. ¿Cómo cuáles son las típicas? Diazepam, clonazepam, todas las que terminan en pan y tienen estrellita verde, Ya. esas son yo lo hablo lo más vulgar posible para que la gente para lo que pueda entender. Sí, pues, sí, tienen Y que los entender. jóvenes consumen 6,6 veces más que los Adultos. Que los adultos. Los clonazepanes. Los tranquilizantes sin receta médica los consumen más los jóvenes, 6 veces más que los ¿Y jóvenes de qué edad? de 13 a 18 años. ¿Sabes dónde consiguen? ¿Dónde? En su propia casa. El 80% de los jóvenes nos contestan en los estudios que el 80% de ellos, o sea, 8 de cada 10 lo adquieren esas mismas pastillas, esos mismos remedios en su propia casa. ¿Pero con permiso de los papás? 60%. ¿O lo roban? De ese 80%, 60 puntos, o sea, el 60% de los jóvenes se lo sacan a sus papás sin que ellos sepan y un 20% se lo dan a sus papás. Entonces, todo está lleno, igual que el delito, la droga, también está lleno de mitos urbanos que no se condicen con la realidad de las personas dentro de su casa. Y acá, no es que hay venta, por ejemplo, en la feria libre, hay venta ilegal en los colegios, hay venta ilegal en las universidades, pero el gran volumen está en la propia casa. Y tiene que ver con la responsabilidad de los padres, que son los principales cuidadores de los hijos, tiene que ver con cómo disponemos los remedios en nuestro país, también la cantidad, incluso cómo se recetan. A mí siempre me da la atención cuando me han recetado por ese motivo, por dolores, que te recetan este tipo de remedios, que no te dan exactamente en las cajas, te sobran muchas. Y eso es altamente peligroso. Entonces, también la salud mental nos está afectando por la pandemia. La única droga, nosotros me hicimos 2 encuestas en la pandemia para ver cómo se había cambiado el patrón de consumo de los chilenos mayores de edad durante la pandemia. La única sustancia que nos aumentó fue los tranquilizantes sin receta médica. Pero también me imagino que aumentaron los con receta médica. Sí, pero eso no lo ven ustedes. No lo vemos nosotros porque obviamente eso es lo que está legalmente ¿Y hicieron algún estudio de por qué se lo tomaban estos jóvenes? Sí. O sea, la pandemia fue a los mayores de edad. A los mayores de edad nos decían primero era por angustia, soledad y por incertidumbre. O sea, por motivos psicoemocionales. Ya. ¿Y los menores? Y los menores en general lo ocupan para irse. Ya. Y general. Y lo mezclan, en general el que toma remedios, clonazepam y todo esto, ¿lo mezcla con otras drogas o dedica su energía a empeparse, digamos, con esto? Hay de todo. ¿Ya? Hay monoconsumo, o sea, de solamente este tipo de pastillas, o policonsumo, con alcohol, con marihuana, con otros remedios. Pero hoy día está, o sea, con otras drogas ilícitas o lícitas. El tema es que se vuelve altamente peligroso, además, en Chile. En Chile tenemos una crisis también de salud mental y una de sus expresiones son los altísimos niveles de consumo que tenemos de tranquilizantes sin receta médica. Oye, he hablado puras cosas como negativas. No, pero es que bueno, porque ya, ay, sí, es duro. Pero es la realidad también. Tú dices que para evadirse ¿de qué? En los estudios preguntan ¿de qué se quieren evadir? El plan Elige Vivir Sin Drogas, que era el plan que trajimos del Planet Youth de Islandia, una de las cosas principales que le preguntamos a 200.000 jóvenes de segundo medio era qué cosas los hacían felices, qué cosas los hacían tristes, cuál era la relación con sus papás, con sus amigos, si le hacían bullying, sus problemas sexuales también. ¿Ya? Y claro, todo ese tipo de problemas van influyendo en que tú vayas tratando de evadirte de la realidad. Perfecto. Y obviamente son multifactoriales. A algunos jóvenes, a la Rosario le puede afectar de una manera, a Carlos de otra, a nuestros hijos le puede afectar de manera diferente. Lo principal mensaje mío positivo, aprovechar esta instancia que me estáis dando, Rosario, es que los papás somos los principales escudos protectores para la prevención del consumo de cualquier tipo de droga de nuestros hijos. Pero también en Chile y en el mundo, pero especialmente en Chile, hemos vuelto el principal factor de riesgo. Porque cuando cuando no conocemos a nuestros hijos, cuando no sabemos qué lo hace feliz, qué lo hace triste, cuando no conocemos a sus amigos, cuando no conocemos a sus pololas, cuando no conocemos cómo ir al colegio, es las cosas básicas que estoy hablando, pero esas son las cosas más difícil. Pero son las cosas principales que evitan el consumo de droga. Y es por eso que nosotros estábamos en Senda trabajando en fortalecer las habilidades parentales. Mi mensaje a los papás es: involúcrense con sus niños. Ustedes son el factor de cambio de ellos y el factor de riesgo a la vez.
Sí, que fuerte, pero viendo a toda la gente que he entrevistado a lo largo de este año, siempre llegamos a la familia. Es la familia. Siempre la violencia, la delincuencia, la salud mental, la gente que no está interesada en la política o de votar, llega a la familia. Entonces, yo creo que lo que hay, Carlos, tenemos que partir por el núcleo de esto, que es atacar a la familia, atacar en buen sentido, por muchos lados, ángulos, porque cuando la familia está mal, se digrega la sociedad, porque el núcleo de la sociedad es la familia, y si el núcleo de la sociedad está en crisis, obviamente que la sociedad también va a estar en crisis. La violencia intrafamiliar, si tú la ves, es impactante. Yo escribí un libro sobre eso. Y muy buen libro. Gracias. Entonces, ¿qué sacamos de pedir que la gente no tire piedras, que no bote cosas, que no, si en la misma familia pasa y los papás no paran esto? Rosario, 100% lo comparto, a 1000% lo que estáis diciendo, además tiene un punto de vista técnico muy importante. ¿Cómo no hay de haber nunca una política pública que sea eficiente o eficaz, o ambas a la vez, si tú no puedes tener una correlación de lo que quieres hacer dentro de las casas? Gracias a Dios, yo soy una persona liberal, igual que tú, creo en el rol del Estado, pero lo menos injerencia posible del Estado dentro de nuestras casas, ¿cierto? Entonces el Estado, por más que tenga las mejores políticas públicas, por más que esté diciendo todo el día, no a las drogas, no consuma, nada hace mal, busque la felicidad, busque un desarrollo sustentable de su vida, si dentro de la casa no tienen el mismo mensaje, es imposible que tenga sentido y eficacia. Es por eso que los papás en nuestras casas somos fundamentales para prevenir la violencia, los delitos sexuales, la convivencia y las drogas. ¿Y ustedes, cuando hicieron estos estudios, se los dieron a conocer a los apoderados? Es que esa es la gracia. Antes, porque si no, ¿para qué? Mira, antes teníamos solamente, o seguimos teniendo estudios a nivel nacional y regional. Ahora es micro. Lo hicimos en todos los colegios que tienen educación media del país y que quisieron sumarse, algunos privados, los mínimos se restaron, cerca del 86% de los colegios, digamos. Entonces, tú le haces este levantamiento con los segundos medios y le entregas los resultados a los colegios, a los papás y a los colegios. Entonces ahí lo que hace, lo que se tiene que un trabajo microscópico. Es que además, mira, la data para que sea buena en materia social tiene que ser como la verdura. Tiene que estar cercana y ser fresca. Ya, y la gente que está escuchando el programa y que quiera saber de estos resultados, ¿dónde puede si está en un colegio de educación media, que se acerca al centro de apoderados, que se acerca a la dirección y diga, ¿cómo nos fue en el último estudio de Senda que hizo en materia de elige vivir sin droga? O sea, uno lo puede pedir en el mismo colegio. Pero obvio, pues es de ellos. Es para pero ellos. es que Carlos, tú lo dices obvio. Pero nosotros no sabemos qué obvio. No, yo digo obvio porque está en mi naturaleza, además. Esto es lo que tú te dedicas, pero... No, la naturaleza es que todos los datos que levanta el Estado deberían ser públicos siempre y cuando... Pero la gente no sabe. Además, es anónima ¿Ya? Y es confidencial. O sea, no sabemos quién respondió ni con el nombre. Claro. Entonces, es de primer nivel. Además, los que crearon este programa en Islandia no podían creer el nivel de compenetración que tuvo en el país. Más de 200.000 personas en la última vez que ¿Cuánto costó esto, por favor? Bien poco. Esto debe ser, bueno, digamos, caro. Menos de 1.000 millones de pesos. No te puedo creer. Porque además nos capacitamos a nuestra gente, porque una cosa es traer políticas públicas que hayan servido o programas que hayan servido fuera del país, pero también tenemos un deber imperativo ético en el Estado chileno de dejar la capacidad instalada en el país. Entonces nosotros dijimos, ya, vengan para acá, pero instálenlo acá y así bajamos los costos. Increíble. Eso también es ser más eficiente en la ejecución de políticos públicos y por eso no da lo mismo que el gobierno. ¿Y eso este año se está haciendo? Sí, hasta el momento sigue. Hasta el momento sigue. Sí, con el vuelito. Ojalá que siga. Yo lo que le dije al subsecretario Monsalve cuando me fui del ministerio, siempre van a conectar conmigo y el próximo directora, yo voy a ser el primero en llamarlo o llamarla para decirle cuenta conmigo, porque los niños de Chile lo merecen. Bueno, estamos llegando al final del programa, se pasó volando. Claramente aquí el llamado es a los papás, a nosotros, que tenemos que educar, que tenemos que entregar menos celulares y conversar más. Y más amor.
Más amor. Y más amor, exactamente. No sé si, Carlos, quieres decir algo cortito antes de porque me están mirando con cara de odio, antes de que nos vayamos, algún mensaje, digamos. Nada me apasiona más que este tema, así que muchas gracias por haberme invitado, Rosario. Un mensaje a los que nos están escuchando. Esto es un problema difícil, es un problema desafiante para los jóvenes que están sufriendo, para las familias, para las comunidades, para el gobierno. Fui de menos a más. Necesitamos de todo de poner nuestra parte. Pero como decía el presidente Piñera, el expresidente Piñera, ante los problemas difíciles uno puede hacer dos cosas: o rendirse o hacerle frente. Y los chilenos siempre hemos sido valientes. Hemos tenido grandes hazañas, por ejemplo, cuando combatimos la desnutrición infantil, ¿cierto? Que es de ser de los países que más se nos morían los niños. Y somos un ejemplo. Y somos un ejemplo. ¿Por qué no hacer lo mismo con la droga? No miremos política, no miremos condición social, no miremos edad, no prejuzguemos nuestras condiciones ni también nuestras experiencias y pongámonos todo al servicio de nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de otra edición de La Otra Cara. Un gusto como siempre y nos vemos el próximo domingo. Que estén bien. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y descarga Provida App y revisa tus ahorros de manera fácil y transparente. Producción Doris Mora.